Bueno, pues vamos a empezar una serie de vídeos dedicados al núcleo atómico, ¿de acuerdo? Cómo fue descubierto el núcleo atómico, qué características tiene ese núcleo, qué hace que sea estable en ocasiones, qué hace incluso que sea inestable en otras ocasiones, qué es lo que produce esa inestabilidad nuclear, por ejemplo. Hablaremos del decaimiento radiactivo a lo largo de este tema, pero sobre todo nos vamos a centrar en bueno, pues cómo se descubrió, cómo está constituido internamente, qué tipo de interacción hace que esa constitución interna sea posible y demás, ¿vale? Si hablamos del núcleo atómico, digamos, hay una serie de precedentes, ¿no? Como tenemos aquí en la pizarra, hay una serie de hechos que conducen a lo que sería el descubrimiento del núcleo atómico. Y fijaos que todos esos hechos esencialmente se comprimen, como veis, en 5 años, es decir, hay 5 años mágicos a finales del siglo XIX, en los que podríamos realmente establecer como claves para el descubrimiento del núcleo atómico, ¿no? Partimos de la siguiente consideración, es decir, partimos de que antes de todos estos hechos el átomo era una especie de esfera maciza, es decir, había un modelo un poco naif del átomo, ¿no?, considerado como la entidad más elemental de la materia y podría ser una especie de esfera maciza. Eso sí, digamos, el tamaño estimado del átomo por la teoría cinético-molecular, distintos experimentos, había un acuerdo generalizado en que ese átomo tendría, digamos, un diámetro de unos 10 a la menos 10 metros, ¿de acuerdo? Por tanto, digamos, en la época en la que se descubre el núcleo atómico, esa era la idea que se tenía del átomo. Es decir, una porción material, no se sabe de qué tipo, pero bueno, una porción material, digamos, de un tamaño estimado de 10 a la menos 10 metros, ¿de acuerdo? Ahora bien, justo a finales del siglo XIX, como veis aquí, digamos en un rango de unos 5 años, hay una serie de descubrimientos que son cruciales para el descubrimiento finalmente del átomo, ¿no? No podemos descartar aquí que Goldstein, digamos unos años antes de esto, pues había descubierto los rayos catódicos, ¿vale? Porque los rayos catódicos, como se ve después, van a ser también cruciales en esta senda que conduce hacia el núcleo atómico. Pero bueno, el primer, digamos, hecho que podríamos, o que todo el mundo, digamos, cita como clave para el descubrimiento del núcleo, fue el hallazgo en 1895 del descubrimiento de Röntgen de los rayos X. ¿Vale? Los rayos X eran radiación electromagnética altamente penetrante y se consideraba por entonces la longitud de onda más corta posible de ese tipo de radiación electromagnética. ¿Vale? Tenían un alto poder de penetración. Y este descubrimiento, digamos, de los rayos X, pues siempre que hay un descubrimiento crucial en física, automáticamente eso dirige muchos grupos de investigación en esa línea, ¿no? Y precisamente en esa línea, de algo similar a los rayos X, se hallaba Becquerel porque él estaba, digamos, tratando de identificar posibles fuentes productoras de ese tipo de radiación, ¿no?, o de radiación similar a los rayos X. Y Becquerel pensó en un tipo de sales que eran fosforescentes, ¿no? Y en sus manos pues tenía, digamos, sales de uranio que presentaban ese fenómeno de fosforescencia. Y sin embargo el fenómeno de fosforescencia sabemos que es un fenómeno que decae, es decir, cuando ahora mismo hay pigmentos fosforescentes, por ejemplo, todo lo que sea glow in the dark, es fosforescente, ¿no? Esto que llaman glow in the dark. Hay pinturas fosforescentes, etc. Sin embargo, sabemos que las pinturas, los pigmentos fosforescentes, precisan previamente de ser iluminados con una fuente intensa, por ejemplo la luz solar, y una vez que son iluminados, emiten luz, pero esa emisión de luz es retardada, pero sin embargo puede ser retardada segundos, minutos, incluso en algunas sustancias hasta horas, ¿no? Pero todas ellas presentan un decaimiento de la intensidad. Es decir, sabemos que ese tipo de sustancias al cabo de cierto tiempo ya no emiten, ¿vale? Por tanto, si tuviésemos que decir, bueno, pues esas sustancias presentarían una curva de decaimiento en su intensidad de luz más o menos de este estilo, ¿no? ¿Por qué de repente Becquerel entiende que ha descubierto otra cosa que no tiene nada que ver con este tipo de fosforescencia que él asociaba a las sales de uranio? Bueno, pues aquí es donde, digamos, es uno de los ejemplos típicos que se pone de serendipia. Eso se llama serendipia, que viene a ser como el descubrimiento casual, ¿no? Es decir, hay veces que las cosas suceden por casualidad
se descubren por casualidad y en este caso, bueno, pues justamente la radiactividad se descubrió por casualidad. Becquerel trabajaba en París. París es una ciudad caracterizada porque pues, bastantes días son nublados y, bueno, pues en un transcurso, digamos, de varios días nublados, pues él guardó esas sales de uranio, porque él trabajaba, digamos, lo que hacía era, con esas sales de uranio, velaba unas placas fotográficas y colocaba unas siluetas de unos discos de cobre encima de las placas y, digamos, ese disco de cobre lo que hacía era revelar la silueta del disco, ¿no? Es decir, se velaba, digamos, la placa fotográfica en los alrededores del disco y quedaba la sombra del disco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, en función del tiempo que se exponía a esas sales, pero esas sales eran previamente expuestas al sol, pues se producía una cierta veladura, ¿no? El problema es que, bueno, pues cuando hubo unos días nublados, pues esas placas con sus discos los guardó en un cajón, las sales de uranio también las guardó en un cajón, y para su sorpresa, puesto que las sales no estaban siendo iluminadas por ningún tipo de radiación y por tanto no deberían presentar un fenómeno fosforescente en aumento, sino más bien en detrimento, es decir, debería decaer. Y por tanto lo que cabía esperar es que cuando sacara sus placas, como mucho tuviese una débil veladura de, digamos, de lo que pudiera quedar de emisión fosforescente de esas sales de uranio, ¿no? Sin embargo, la sorpresa fue que cuando sacó el cajón, la veladura era intensísima. Es decir, era muy intensa, no tenía nada que ver incluso con los propios experimentos que previamente había hecho. Con lo cual dedujo, caramba, algo está pasando aquí, es decir, no está interviniendo el sol, no estoy haciendo que esas sustancias sean previamente excitadas y sin embargo esas sustancias están emitiendo, parece ser que continuamente, un tipo de radiación capaz de producir esa veladura, ¿no? A partir de ahí reorientó y efectivamente intentó ver que esto era así, es decir, guardó incluso las propias sales en una caja de plomo, haciendo que solamente pues emitieran en cierta dirección y tal, y comprobó que efectivamente ese tipo de sales emitía una radiación que no tenía nada que ver con la fosforescencia, ¿vale? Y Becquerel acertadamente asoció ese tipo de radiación al uranio. Por tanto, digamos, es ahí en 1896 donde aparece algo que, como veis, y he subrayado en otro color porque es la clave de este tema, es la radiactividad. ¿Vale? Aparece la radiactividad como fenómeno de emisión de un tipo de radiaciones que no tenían nada que ver ni con los rayos X ni con la fosforescencia. ¿De acuerdo? Bien, llegamos al año siguiente, 1897. Otro descubrimiento fundamental para entender la naturaleza de la materia, y es que Thomson, bueno, pues viene a descubrir el electrón. Más exactamente, no el electrón, sino la relación carga-masa del electrón. ¿Qué es lo que hace Thomson? Bueno, pues desvelar la naturaleza de esos rayos catódicos. En el siglo XIX hubo un enorme desarrollo de lo que serían las bombas de vacío. Es decir, básicamente pues las bombas de vacío que hoy utilizamos, que por supuesto no tienen nada que ver con aquellas, pero en aquel entonces, en el siglo XIX, las rotatorias extractoras de aire y tal, pues se perfeccionaron bastante bien y se conseguían hacer vacíos apreciables pues en pequeñas dimensiones de tubos de cristal, etc., ¿no? Y se había observado, Goldstein había observado y otra gente, que cuando, por ejemplo, se producía el vacío en una cámara y teníamos un cátodo y un ánodo, el cátodo, recordad que es una placa metálica conectada, digamos, al polo negativo, y el ánodo, la placa metálica conectada al polo positivo de una batería, por ejemplo, pues cuando se hacía el vacío y teníamos un cátodo y un ánodo dentro de esa cámara de vacío y se hacía el vacío, se producía una emisión de luz, de un tipo de, bueno, de radiación, que en el cátodo pues producía una especie de destello y posteriormente se vio que ese destello salía del cátodo y se dirigía, digamos, hacia el ánodo. Bueno, pues eso se llamaron rayos catódicos. Y Thomson lo que hizo fue pues, estudiar la naturaleza de los rayos catódicos. Descubrió que los rayos catódicos, porque claro, cuando uno intenta ver un tipo de radiación, dado que la radiación electromagnética ya había sido postulada por Maxwell, etc., pues lo que intenta analizar primero es si ese tipo de radiación es radiación neutra o sufre algún tipo de desviación, por ejemplo en campos eléctricos o magnéticos. Y Thomson dirigió el estudio
a analizar la desviación de esos rayos catódicos pues en campos eléctricos y en campos magnéticos. De esa manera, entendió que, dado que se producía la desviación en esos dos campos, pues esas partículas tenían masa y tenían carga. ¿De acuerdo? Y lo más que Thomson pudo deducir en 1897 fue la relación carga-masa de esas partículas. ¿De acuerdo? Y esa relación carga-masa, digamos, no era del todo exacta, fue un poquito errónea. Thomson en los cálculos debía arrastrar algún error sistemático porque, bueno, pues hay una desviación como muy típica en todos los resultados, entonces algo debía estimar mal, posiblemente los valores del campo eléctrico que utilizaba o de campo magnético, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, lo que dedujo era una relación carga-masa muy aproximada y que no tenía parangón con ninguna de las partículas conocidas hasta entonces. De hecho, era mucho menor de lo que podía ser para otro tipo de partículas cargadas, ¿no? De ahí que él sospechó que esto era un tipo de partículas que estaban o que constituían parte de los átomos de la materia, ¿no? Estas partículas fueron denominadas electrones y posteriormente un experimento crucial de Millikan pues fue capaz de medir la carga eléctrica de esas partículas, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos un electrón cuya carga ya más o menos pocos años después se conoció y por tanto también su masa, y ese fue, digamos, en 1897, como veis, pues otro de los descubrimientos fundamentales, porque ya la idea cambia. Es decir, partimos, por tanto, fijaos cuando hablemos ahora del experimento de Rutherford y demás, partimos de que un átomo, básicamente, se entendía ya en la época de Thomson, es decir, finales del siglo XIX, se entendía como una especie de algo cargado posiblemente positivamente, ¿no? Algo cargado positivamente en todas las dimensiones de lo que era el átomo, los 10 a la menos 10 metros que decíamos antes. Por tanto, tendríamos 10 a la menos 10 metros, una especie de porción material con una carga que se suponía distribuida homogéneamente y que sería positiva, puesto que los electrones eran negativos y el átomo debía ser neutro, ¿vale? Y dentro de esa masa positiva, bueno, pues teníamos esos electrones, por ahí más o menos, quizás moviéndose, etcétera, ¿no? Esa es un poco la idea que se tenía del átomo, por tanto, a partir del experimento de Thomson. ¿De acuerdo? Por tanto, es decir, un átomo de unos 10 a la menos 10, distribución de carga positiva y con electrones por ahí pululando, ¿vale? En 1898, aquí entra ya un personaje para nosotros clave, que es Ernest Rutherford, ¿no? Entonces, Rutherford empezó a estudiar la radiactividad de modo sistemático. Esa radiactividad descubierta por Becquerel la empieza a estudiar de modo sistemático y reconoce dos tipos de radiactividad. En los experimentos que él realiza, reconoce que existen dos tipos de radiactividad diferentes. Y esos dos tipos de radiactividad son, por un lado, la radiactividad alfa, y esa radiactividad alfa es positiva. Es decir, ¿cómo lo analizaba? Pues muy sencillo. Igual, algo parecido a Thomson. Es decir, ese tipo de radiactividad se sometía a campos eléctricos magnéticos, se veía la deflexión o la desviación que producían los rayos y se observó que había dos tipos de desviaciones, ¿no? Es decir, una que era, digamos, desviación que era congruente con cargas positivas y una desviación, digamos, con un radio bastante más corto, ¿de acuerdo? La otra tenía una desviación muy amplia, sin embargo, por los rayos beta se desviaban menos, un radio de curvatura menor, ¿de acuerdo? Y una de ellas, pues esa radiactividad alfa era cargada positivamente y la radiactividad beta cargada negativamente. Evidentemente, cuando se empezó a medir sistemáticamente la relación carga-masa de estas partículas y tal, pues resulta que la radiación beta era congruente con las partículas que había descubierto Thomson. Con lo cual, bueno, pues resulta que la radiación beta venían a ser electrones a alta velocidad, ¿de acuerdo? Y de hecho, digamos, la longitud de onda asociada a esa radiación, pues era casi, tenía un poder de penetración similar a los rayos X, ¿no? Entonces se pensaba que podían ser de ese orden. En el caso de la radioactividad alfa, pronto se cayó en la cuenta, el propio Rutherford fue el que cayó en la cuenta de que la relación carga-masa
era congruente con el helio y además esto venía avalado por hechos de que cuando, digamos, sustancias radiactivas emitían partículas alfa, se producía helio y aparecían los espectros atómicos, aparecía por ahí el helio, ¿no? Sorprendentemente. Entonces, él pensó acertadamente que en realidad las partículas alfa eran helio ionizado. No se sabe cómo, pero emitido por los átomos, ¿vale? Por los átomos radiactivos, en ese caso. Bien, llegamos por último a 1900 y fijaos que cerramos un paréntesis de tan solo 5 años, ¿no? Y en 1900, pues Paul Villard detecta la radiación gamma. Esa radiación gamma no era desviada por los campos eléctricos ni magnéticos, tenía un elevadísimo poder de penetración superior a los rayos X y por tanto, digamos, tenemos ahí como otro tercer tipo de radiactividad, lo que sería la radiación gamma, ¿de acuerdo? Y la radiación gamma es, digamos, el extremo más energético de esas radiaciones electromagnéticas que hoy en día conocemos y por tanto, por su poder de penetración, pues son extraordinariamente peligrosas. Bueno, pues esto, digamos, como veis, es la senda de 5 años que conduce esencialmente hacia lo que es el núcleo, a lo que es el núcleo atómico, como vamos a ver en breve con el experimento de Rutherford. Bueno, pues vamos a hablar justamente del experimento de Rutherford, ese experimento famoso que más o menos a todos os suena y que condujo, digamos, al descubrimiento del núcleo. Como hemos visto, Rutherford dirigió, digamos, su investigación hacia esas partículas alfa, ¿no? Y, de hecho, bueno, pues descubrió bastantes propiedades de esas partículas alfa. Por ejemplo, pues como hemos visto, midió que se trataba de núcleos, bueno, de núcleos, no vamos a hablar de núcleos todavía porque no hablamos de núcleos, sino de iones de helio, ¿de acuerdo? Y logró además medir, pues, tanto su masa como su velocidad, es decir, esa relación carga-masa y su velocidad. Durante los 10 años posteriores, es decir, la primera década del siglo XX, entre 1900 y 1910, Rutherford, con ayuda de algunos colaboradores, ¿de acuerdo? Se las ingenió para construir un contador de partículas alfa, ¿de acuerdo? En concreto, pues con Geiger, y con ese contador se valieron, pues, para medir determinadas propiedades. Sobre todo lo que estuvieron viendo era, digamos, analizando ese poder de penetración de esas partículas alfa y, sobre todo, qué tipo de desviación sufriría, porque, bueno, pues se trataba de un rayo que podíamos hacer que esas partículas alfa salieran colimadas, digamos, a partir de un orificio dentro de una caja, saldrían colimadas como, digamos, un haz de partículas alfa en línea recta, y vieron, bueno, pues que al atravesar distintos materiales se producía una cierta deflexión. Entonces, lo que estuvieron haciendo fue medir en función del espesor de los materiales qué tipo de desviación sufrían esas partículas alfa, es decir, cuál era el grado de desviación que podían sufrir. En concreto, pues a principios del siglo XX, la primera década, pues, por ejemplo, trabajaron con su primer trabajo que le valió para entender que estábamos hablando de campos eléctricos muy intensos dentro de los átomos, pues fue utilizar láminas de mica, ¿de acuerdo? Y concretamente, pues una lámina de mica de unos 30 micras de espesor, ¿vale? Estaríamos, por tanto, hablando de 3 por 10 a la menos 5 metros, en unidades del sistema internacional, de espesor, ¿de acuerdo? Y observaron que en una lámina de este espesor, es decir, lo primero fue trabajar con láminas grandes y vieron que en las láminas grandes había una cierta desviación de las partículas alfa, una desviación promedio, ¿vale? Era una desviación pequeña en general. Esa desviación, al atravesar, fijaos que las partículas alfa estaríamos hablando, como ellos mismos midieron, de partículas que se mueven con una velocidad de 2 por 10 a la 7, aproximadamente en ese rango, 2 por 10 a la 7 metros partido segundo, diríamos hoy, ¿no? Ese era el rango más o menos en el que se movía la velocidad de esas partículas alfa, que eran emitidas de modo espontáneo por sustancias radiactivas, ¿vale? Y cuando atravesaban, pues, por ejemplo, este tipo de espesores de 30 micras, se observó que la desviación promedio de esas partículas alfa, pues vendría a ser aproximadamente unos 2 grados. Es decir, sufrían una cierta desviación, ¿de acuerdo?,
al atravesar ese medio material. Rutherford y los colaboradores pensaron acertadamente que esa desviación era producida por fuerzas de tipo eléctrico, fuerzas electromagnéticas, ¿de acuerdo? Es decir, evidentemente nada tenía que ver la gravitación en este tipo de desviaciones, porque las interacciones electromagnéticas son muchísimo más intensas. Por tanto, pensaron exclusivamente en interacciones de tipo electromagnético. Y Rutherford entonces se planteaba la pregunta de qué tipo de distribución de carga tenía que haber dentro de los átomos de materia para que pudieran producir, por ejemplo, ese tipo de desviación de las partículas alfa. Fijaos que 30 micras, bueno, pues es un espesor, hoy diríamos es un espesor grande, ¿no? Pero estamos hablando de un espesor de 3 por 10 a la menor 5 metros, no perdamos de vista, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que cuando se trabaja con láminas delgadas, bueno, pues esto hoy en día evidentemente es un espesor muy grande. El propio Rutherford y los colaboradores pues pensaron que a lo largo de la trayectoria de la partícula alfa dentro de esa lámina de mica, todos los átomos en conjunto, es decir, había una contribución colectiva de todos los átomos en la desviación de esas partículas, ¿de acuerdo? Que producía pues ese valor de unos 2 grados. Bien, fijaos que podemos hacer un cálculo, porque claro, la conclusión que sacó Rutherford es que esos campos eléctricos asociados a los átomos de materia eran intensísimos, eran muy grandes para producir ese tipo de desviación. Fijaos que estamos hablando de partículas que se mueven con una velocidad de 2 por 10 a la 7 metros por segundo, es decir, entran con una velocidad muy apreciable, y si algo es capaz de desviarle 2 grados a ese tipo de partículas que entran con esa velocidad, es posiblemente fuerzas eléctricas intensas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un simple cálculo que vosotros podéis hacer, que de hecho es el que constituye el ejercicio 1 que tenéis ahí en la página del tema, ¿vale? Vamos a hacer un simple cálculo de más o menos de qué orden estamos hablando, de qué campos eléctricos son capaces de producir esta desviación que aparentemente es pequeña, de 2 grados, pero que vamos a ver que corresponde pues a fuerzas eléctricas intensas, ¿de acuerdo? Y podemos, bueno, pues recurrir a los tratamientos clásicos, es decir, vosotros sabéis perfectamente cuáles son esas ecuaciones de esos movimientos parabólicos, ¿de acuerdo? Decimos, bueno, pues si la partícula viene, supongamos que esta es la dirección X, ¿de acuerdo? Viene moviéndose en esta dirección, la coordenada X pues va a venir dada por la partícula, por la velocidad que lleve la partícula alfa y, digamos, por el tiempo que tarde en atravesar esa lámina, ¿de acuerdo? Y por otra parte, esta coordenada Y, que inicialmente no existía, pues va a ser un medio de A por kilo cuadrado, ¿de acuerdo? Bien. Dentro, si hay una desviación en ese sentido, es porque obviamente entendemos que hay un campo eléctrico, digamos, en ese sentido, que produce esa desviación de las partículas alfa. Sabéis que las partículas positivas, como las alfas, se desvían, por tanto, en la dirección del campo eléctrico, ¿de acuerdo? Y, digamos, partiendo de estas dos identidades que tenemos aquí, y dado que, si tenemos en cuenta que la fuerza que produce esa aceleración para las partículas alfa no es otra que la fuerza eléctrica, ¿de acuerdo? Pues tenemos entonces que esa aceleración que sufren las partículas alfa está en la proporción, o depende de la relación de la carga de la partícula alfa y la masa de la partícula alfa y, digamos, del campo eléctrico que esté actuando dentro de ese material, ¿vale? Por tanto, si hacemos simplemente con estos datos un pequeño cálculo, diremos, bueno, pues en este caso entonces esa desviación I será un medio de esa aceleración que nosotros hemos puesto, Q por E partido de E, ¿vale? Partido la masa de la partícula alfa y por el tiempo al cuadrado. Siendo el tiempo al cuadrado, si os dais cuenta, pues justamente X partido de la velocidad de la partícula alfa. Por tanto, esto lo podemos poner también como X al cuadrado partido la velocidad de la partícula alfa al cuadrado, ¿vale? Ahora bien, si os dais cuenta, esta coordenada Y, esta desviación Y, la podemos interpretar como X, es decir, este cateto contiguo, por la tangente del ángulo θ, ¿vale? De modo que finalmente, si os dais cuenta, lo que uno obtiene sustituyendo donde pone Y aquí,
tendríamos por tanto que la tangente de esa desviación, de ese ángulo θ, en este caso equivaldría, pues como veis, a Q por E por X, y partido por 2 veces la masa de la partícula alfa por la velocidad de la partícula alfa al cuadrado. ¿De acuerdo? Y aquí despejaríamos, pues, cuál sería ese valor, por tanto, de ese campo eléctrico. Y ese campo eléctrico, que digamos es el asiento del campo eléctrico de los átomos de materia que hay dentro de esa lámina de mica. ¿De acuerdo? En este caso E, pues sería, como veis, 2 veces la masa de la partícula alfa por la velocidad de la partícula alfa al cuadrado por la tangente de ese ángulo de deflexión o de desviación y dividido entre Q por X. Es decir, X, recordad que es el espesor. Es decir, esto, digamos, era la expresión que el propio Rutherford utilizó para estimar de qué orden eran esos campos eléctricos asociados a los átomos de materia, ¿no? Pensad que por entonces subsistía la idea de Thomson, de esa masa positiva repartida por todo el conjunto de lo que se suponía que era el tamaño del átomo, ¿de acuerdo? Y, digamos, esos electrones y esas masas positivas pues eran capaces de generar, digamos, ese tipo de campos eléctricos, ¿no? Concretamente, si sustituimos más o menos los valores de velocidad alfa 2 por 10 a la 7, la masa de la partícula alfa pues sería 4 veces la unidad de masa atómica, es decir, 4 por 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos, es decir, si hacemos una sustitución de los valores en los términos que hoy conocemos, ¿no? Y ese ángulo de desviación que se midió, insisto, para los 30 micras, es decir, para un valor de X de 3 por 10 a la menos 5, ese ángulo era de unos 2 grados, ¿de acuerdo? Esa deflexión. Bueno, pues nos sale un campo eléctrico del orden de 100 millones, más o menos, de newtons partido Coulomb. Es decir, por tanto, Rutherford se dio cuenta de que ahí había, en los átomos de materia, había asentado un campo eléctrico realmente intensísimo, intensísimo. Es decir, producir esa deflexión o esa desviación en partículas alfa era algo extraordinariamente increíble, ¿no? Bien, las siguientes fases de su experimento fue ir reduciendo el espesor de las láminas, ¿no? Fijaos que partieron de mica, porque sabéis que la mica es exfoliable y se puede laminar muy fácilmente, pero claro, hay un cierto momento en que la mica ya no es tan fácilmente exfoliable a espesores menores de 30 micras, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues el desarrollo posterior de la física, digamos, de superficies era conseguir láminas metálicas muy delgadas, cada vez más delgadas, ¿no? Y fueron estudiando, digamos, la distinta dispersión de las partículas alfa en función del espesor de esas láminas, hasta, digamos, la que utilizaron justamente en el experimento que resultó crucial y que fue anunciado en 1911 como el descubrimiento, digamos, de ese núcleo atómico, ¿no? Esa lámina, en concreto, de 1911, estamos hablando de un espesor de 0,4 micras. Era una lámina de oro de 0,4 micras y eso, pues sabéis que son 4 por 10 a la menos 7 metros. Por tanto, estamos hablando de espesores extraordinariamente pequeños. ¿De acuerdo? A medida, evidentemente, que el espesor de la lámina decrecía, obviamente la desviación de las partículas alfa iba siendo menor. Es decir, que, digamos, la desviación esperada para un espesor de 4 por 10 a la 7, de 0,4 micras o de 4 por 10 a la menos 7 metros, pues prácticamente era una desviación casi nula, ¿no? Era tan pequeña, era del orden de pues, 0,008 grados, si mal no recuerdo, algo así. Era tan pequeña que incluso casi pues, entraría dentro del margen de error de lo que el detector era capaz de detectar como dispersión, ¿no? Por tanto, se imaginaban o se esperaba, digamos, que en ese tipo de grosor, pues prácticamente todas las partículas atravesaran, digamos, en línea recta, como si no hubiese prácticamente una desviación. No daba tiempo, digamos, material a producir una desviación apreciable. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a, digamos, revivir un poquito ese experimento de Rutherford, cómo se descubrió el núcleo atómico y ya a partir de ahí empezamos a describir las características de este núcleo. Bueno, pues vamos a detallar un poquito el experimento de Rutherford, ¿no? Ese experimento clásico que seguramente pues os suena, os lo han contado ya
en algunas ocasiones. No siempre bien contado, eso es la verdad, porque bueno, pues a veces contamos cosas del experimento de Rutherford y, digamos, hay que irse un poquito a las fuentes originales para ver en qué consistía este experimento, que en realidad fue llevado a cabo allá por digamos en el transcurso entre 1907-8 y 1911, en que Rutherford comunica los resultados. Pues fue llevado a cabo esencialmente por sus dos colaboradores, que eran Geiger por un lado y Marsden. Geiger era lo que hoy llamaríamos un postdoc, era un investigador postdoctoral, ya tenía su doctorado. Él desarrolló además ese contador, de hecho los contadores de radiactividad, que hoy en día por ejemplo se utilizan, muchos de ellos reciben el nombre de contadores Geiger, precisamente debidos a él, ¿vale? Y, o por lo menos en homenaje a Geiger. Y Marsden pues era un estudiante, estaba iniciando, digamos, su doctorado y por tanto estaba aprendiendo de alguna manera a investigar, ¿no? Bueno, pues la investigación de Geiger allá por 1907 empezó una línea de investigación que era precisamente el análisis de la dispersión de las partículas alfa cuando atravesaban láminas de distintos materiales y distinto espesor, ¿vale? Jugó con varios metales, con distintos grosores de los metales, y digamos había tabulado más o menos cuáles eran, en función del espesor, ese ángulo de dispersión que se suponía para las partículas alfa, que no olvidemos, estamos hablando de, digamos, de helio ionizado, ¿de acuerdo? Por tanto, cargado positivamente. Bien, pues llegamos, digamos, al experimento crucial, ¿no? En este experimento crucial, pues fijaos un poco el dispositivo, esencialmente consistía en esto que tenéis aquí, es decir, una fuente radiactiva que se denominaba en aquel entonces radio C. Radio C, digamos, es lo que hoy sabemos que es el bismuto, una variedad radiactiva de bismuto, que sería el bismuto 214, y ese radio C pues era la fuente de emanación de partículas alfa. Ahora bien, como veremos ya, digamos, cuando hablemos de radiactividad, se podían emitir partículas alfa y partículas beta, ¿no? Las beta tienen un recorrido mucho más corto, es decir, mientras que las alfa, por ejemplo, son partículas que se pueden dispersar en un campo eléctrico con un radio de curvatura grande, las partículas beta, por el contrario, pues son partículas que enseguida, digamos, curvan su trayectoria, ¿de acuerdo? De modo que la forma de conseguir, digamos, que lo que salía de ahí dentro era realmente partículas alfa y no beta, pues era prolongar un poquito el camino mediante un orificio que lo que hacía era, digamos, colimar que por ahí solamente salieran partículas alfa, ¿de acuerdo? Las beta, de alguna manera, quedaban absorbidas por el plomo a lo largo de la trayectoria y garantizábamos, por tanto, que, digamos, fuesen partículas alfa lo que salía de esa caja de plomo, ¿vale? En la trayectoria del haz en línea recta, pues estaba enfrentada a la lámina de oro, y la lámina de oro, pues como veis ahí, tenía un espesor de, en este caso, 0,4 micras, o sea, tan solo de 4 por 10 a la menos 7. Dicho otro modo, esto vendría a significar, asumiendo ese tamaño medio de los átomos de oro del orden de 10 a la menos 10, pues que como mucho habría, digamos, 1000 átomos en fila, más o menos, ¿de acuerdo? Es decir, estaríamos atravesando una capa de un espesor de unos 1000 átomos. Parecen muchos, pero bueno, en realidad, daos cuenta que las partículas alfa salen emitidas con unas velocidades apreciables, no son relativistas, pero son apreciables, son velocidades de 2 por 10 a la 7 metros por segundo, y digamos que la masa de las partículas, la energía cinética subyacente a esas partículas alfa, pues es lo suficientemente grande como para que puedan atravesar, digamos, esa lámina de oro sin más problemas, ¿vale? Y, digamos, la parte importante en la que estuvo trabajando Geiger durante unos años era la construcción de ese detector, Ese detector funcionaba mediante una pantalla de sulfuro de zinc, lo que vendría a ser la blenda, ¿no?, ese mineral. Esa pantalla de sulfuro de zinc producía un centelleo cada vez que una partícula alfa incidía, es decir, se podían detectar individualmente las partículas alfa, ¿vale?, mediante ese centelleo. Hoy en día, por ejemplo, este tipo de detectores pues son los famosos fotomultiplicadores, ¿no? Es decir, hoy los fotomultiplicadores pues básicamente cumplen esa función de detectar las partículas que queremos y de contarlas. Pero bueno, Geiger estuvo trabajando en ese detector durante unos años y este era el detector del que se valían, ¿vale? Este detector tenía la facultad de poderse mover
digamos, desde esta posición justamente frontal hasta unos 150 grados, porque ya a partir de ahí, digamos, la caja de plomo impedía que pudiera medirse más ángulos. Es decir, que el ángulo límite que, digamos, podían medir era de unos 150 grados. Lo cual no quiere decir que, bueno, ya veremos que había sorpresas en este experimento, ¿de acuerdo? Bueno, pues previamente, digamos, Geiger, Rutherford habían estado trabajando mucho tiempo en dispersión de partículas alfa y habían estimado que cuando los espesores de la lámina eran grandes, decíamos que había una contribución en general colectiva de todos los átomos en la dispersión de esas partículas alfa. Pero en cualquier caso ellos habían medido que, como hemos visto en el problema anterior, si el espesor era de unas 30 micras, pues el ángulo de dispersión máximo era de unos 2 grados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un espesor de 0,4 micras, pues el valor de dispersión más probable era de 0,87 grados, es decir, era un ángulo muy pequeñito. Dicho de otro modo, esencialmente, prácticamente todas las partículas alfa deberían atravesar esa lámina de oro sin sufrir, digamos, ningún tipo de desviación apreciable. ¿De acuerdo? Decimos que el valor más probable de dispersión pues supondría un ligerísimo ensanchamiento de ese haz, pero muy ligero. ¿De acuerdo? Por tanto, esencialmente podríamos afirmar que lo esperado era que prácticamente, digamos, todas las partículas pasaran con ese ángulo de dispersión. Pero se trataba en este experimento porque lo que buscaban era, bueno, pues ver cómo era ese átomo, cómo estaba distribuida la carga, del átomo dentro de él, si era una distribución homogénea o cómo era esta distribución, ¿no? Digamos, estos eran los valores de los que partimos en este experimento. Y, bueno, pues a Marsden, que era en aquel entonces digamos, el becario, podríamos llamar, pues le encargaron la ardua tarea de analizar posibles desviaciones de este ángulo, es decir, aquellas desviaciones que pudieran ser realmente sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues desviaciones que pudiesen tener ángulos grandes, por ejemplo, o, digamos, lo más llamativo podría ser el caso de que hubiese retrodispersiones, lo que llamaríamos un backscattering de las partículas en este caso, ¿no? Es decir, retrodispersiones de, por ejemplo, pues que alguna partícula incluso pudiese salir rebotada alguna partícula alfa con ángulos superiores a 90 grados. ¿De acuerdo? No digamos ya incluso que alguna partícula pudiese salir rebotada. Bien, esto era altamente improbable. O sea, de hecho, Rutherford y Geiger no pensaban que esto pudiera suceder, ¿no? Hay una teoría, digamos, en probabilidad matemática que viene a llamarse el teorema del límite central, donde digamos que, fijaos que una dispersión de 90 grados es del orden de más de 100 veces la dispersión esperada, ¿no? Entonces, que algo supere, centuplique, por decirlo de alguna manera, el valor de la desviación cuadrática media, bueno, pues según ese teorema y que además este tipo de desviación fuese contributiva de todos los átomos, es decir, que uno podía pensar, bueno, la partícula alfa atraviesa y un átomo la desvía un poco, otro átomo la desvía un poco, otro átomo la desvía un poco, y así, y que hagan una desviación colectiva de más de 90 grados, fijaos que eso es altamente improbable, porque en general, vale, una partícula alfa puede pasar cerca y sufrir una pequeña desviación cerca de un átomo, pero posiblemente el otro átomo a lo mejor la desvía en el sentido opuesto y el otro en el sentido opuesto. Entonces es altamente improbable, digamos, que todos los átomos del espesor de la lámina pudieran contribuir colectivamente a que, digamos, la desviación fuese superior a 90 grados. Dicho de otro modo, que una suma, digamos, de un número indeterminado de sucesos individuales centupliquen el valor de la desviación cuadrática media, pues es algo así como una probabilidad del orden de 10 elevado a menos 2000 y pico, ¿vale? Por tanto es altamente improbable. En consecuencia, no se esperaba ningún tipo de desviación de este orden superior a 90 grados como consecuencia de la contribución de todos los átomos del espesor de la lámina de oro. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue la sorpresa? Que se contaron, y digamos, no pocas, es decir, había del orden de una por cada 20.000
desviaciones superiores a 90 grados. Es decir, mayores o igual que 90 grados. Había de ese orden. Y esto evidentemente pues supera con mucho la cifra que hemos dicho antes de la probabilidad que podría existir de un fenómeno así. Esto les llevó a Rutherford y a Geiger a suponer que ese tipo de desviaciones tan anómalas, tan brutales, se debían exclusivamente a una colisión con un único átomo. Es decir, que esto no era una contribución de los 1000 átomos o los n átomos que podríamos imaginar dentro de la lámina de oro, sino que en realidad este tipo de desviaciones, de dispersiones tan anómalas, se debían exclusivamente a un átomo. Es decir, eran algún tipo de colisión con un átomo, eran colisiones monoatómicas. Ahí estaba un poquito la clave sobre la que trabajaron, la hipótesis sobre la que trabajaron Rutherford, Geiger y Marsden para, digamos, hacer una estimación de qué es lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? Bueno, pues efectivamente, digamos, esa sería la idea. Esto era fruto de una colisión, pero claro, fijaos ahora en un detalle, es decir, estamos hablando de una partícula alfa cuya relación carga-masa se conocía, era una relación carga-masa grande relativamente, y cuya velocidad es del orden de 2 por 10 a la 7, es decir, son partículas con una gran energía cinética, y por tanto que una partícula con una gran energía cinética salga rebotada, digamos, hacia atrás o retrodispersada o con ángulos superiores a 90 grados, vendría a ser, como decía el propio Rutherford, digamos, ilustrativamente, pues algo tan inverosímil como, digamos, disparar contra un folio y que la bala salga rebotada, ¿no? Entonces esa es un poco la idea, es decir, ¿contra qué rebotaban? ¿Qué era eso tan extremadamente... qué campo eléctrico era ese tan increíblemente intenso que hacía, por ejemplo, que una partícula pudiera salir rebotada? Ellos pensaron en términos de colisiones, ¿no? Es decir, yo tengo una partícula alfa y la probabilidad de que sufra una dispersión de ese estilo, pues tiene que ver con lo que podríamos llamar, y ya veremos en el vídeo de ampliación, lo que llamaríamos el parámetro de impacto, ¿de acuerdo? El parámetro de impacto, para entenderlos, pues vendría más o menos a ser, pues básicamente el diámetro de ese núcleo, ¿no? De esa partícula contra la que se colisionaba y que almacenaba, digamos, un campo eléctrico tan intenso como para ser capaz de repeler esa partícula alfa, ¿vale? Bueno, pues esta fue, digamos, la idea básica. Estos fueron los resultados de estos experimentos y, sobre todo, ya digo, es decir, solemos a veces, o se suele a veces decir que el resultado del experimento era que prácticamente todas las partículas atravesaban en línea recta como si no hubiera nada, ¿no? Digamos, eso era lo esperado, es decir, eso estaba dentro de lo esperado, ¿no? Lo sorprendente del experimento de Rutherford, Geiger y Marsden era justamente la retrodispersión de esas partículas con ángulos tremendamente anómalos, ¿no? Porque, como veremos en ese análisis, pues esa retrodispersión lleva a considerar que, primero, el objeto es muy diminuto, es extremadamente denso y además almacena un enorme campo eléctrico justamente en esa zona, ¿vale? Y esto es lo que vamos a analizar ahora, básicamente. Pero bueno, las conclusiones, digamos, a las que llegó Rutherford, las que expuso Rutherford en 1911, en un artículo acerca de la dispersión de las partículas alfa y beta y la constitución del átomo, la estructura del átomo, pues vino a concluir, digamos, que a diferencia de lo que se consideraba en el átomo de Thomson, pues el modelo de átomo tenía que ser modificado sustancialmente, es decir, parecía como que, digamos, toda la masa de ese supuesto átomo y, digamos, toda la carga, que en principio ellos no discernían si esa carga podía ser positiva o negativa, pero bueno, se inclinaron a pensar que evidentemente esa carga era positiva, ¿no? Toda esa carga básicamente se concentraba la carga positiva, obviamente, ¿de acuerdo? Y la masa se concentraban, como veremos ahora en un ejercicio que haremos, en lo que llamaría un núcleo
muy pequeño, diminuto, cuyo tamaño, pues como vamos a hacer ahora en una estimación, hay distintas maneras de medir ese tamaño nuclear, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese tamaño núcleo es aproximadamente, oscilaba entre 10 a la menos 14 y 10 a la menos 15 metros, ¿de acuerdo? Es decir, lo que llamaríamos el femtómetro de ese orden. Por tanto, estamos hablando de algo, digamos, 4 o 5 órdenes de magnitud menor que el tamaño de ese átomo que se estimaba y que seguimos admitiendo, digamos, que el átomo, aunque ya veremos ahora de qué manera admitimos eso, pues viene a ser del orden de 10 a la menos 10 metros, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos diciendo que lo que se consideraba que todo ese átomo venía a ser una distribución homogénea de carga y masa, pues queda totalmente diluido con este experimento. Es decir, la explicación de esa retrodispersión de las partículas alfa, como vamos a ver ahora en breve, nos lleva a considerar que estamos hablando de núcleos de ese rango de tamaños, ¿no? De entre 10 a la menos 14 o 10 a la menos 15 metros, ¿vale? A partir de ahí, fijaos, el Rutherford se inclina. Hubo en 1904, unos cuantos años antes, un físico japonés que se llamaba Antaro Nagaoka, sobre medidas espectrales y tal, él propuso un tipo de modelo atómico saturniano. De hecho, él hablaba de que el átomo posiblemente no fuera como el de Thomson, sino que podría ser un modelo saturniano donde había una masa central, donde había en esa masa central una carga central, y que esos electrones que, digamos, Thomson había descubierto estarían girando, digamos, en anillos circulares en torno a ese núcleo, ¿vale? Por tanto, estamos hablando de que alguien ya había sugerido un modelo más o menos planetario para el átomo, que era Antaro Nagaoka, este físico japonés. Bueno, pues Rutherford, digamos, se inclinó por algo similar, ¿no? Él afirmó que no se podía discernir si los electrones se movían en órbitas circulares planas o simplemente estarían distribuidos esféricamente, ¿no? Alrededor de esa masa central, pero sí retomó esa idea de esa masa central, ¿no? Y esa masa central, pues hoy la llamamos núcleo. Entonces, digamos, en la exposición que él hace en 1911, Rutherford, pues nos habla ya directamente de ese modelo de átomo nuclear, ¿de acuerdo? Con los electrones, digamos, moviéndose alrededor de ese núcleo. Se atreve incluso a hacer una suposición en esa, digamos, al final, digamos, el resumen, el corolario del artículo que expone en 1911, se atreve a hacer una conjetura de cuál podría ser incluso esa composición de esos núcleos atómicos, ¿no? Él sugiere que evidentemente esos núcleos atómicos tienen carga positiva. Queda por ahí el tema de dónde salen esos electrones beta emitidos por sustancias radiactivas, ¿no? Eso, digamos, que da una explicación. Y Rutherford también pasa por alto, digamos, el hecho que 2 años después modificaría Niels Bohr en cuanto a la inestabilidad de este modelo atómico, ¿no? Es decir, porque efectivamente en su modelo, digamos, teníamos ese núcleo, pero luego teníamos, digamos, los electrones moviéndose a cierta velocidad, digamos, a grandes velocidades, a distintas distancias, ¿no? Del núcleo. Es decir, es un modelo esencialmente, como veis, algo parecido a un sistema solar, como solemos decir, ¿no? Es decir, donde los electrones pues serían algo así como los planetas en torno a ese sistema solar. Pues como os decía, incluso se atrevió a hacer una conjetura de cómo podía estar constituido ese núcleo. Porque claro, él decía, vamos a ver, los núcleos de estas sustancias radiactivas, todos ellos parecen emitir, además de partículas beta, partículas alfa, y las partículas alfa pues eran iones de helio. De ahí que su primera conjetura se atrevió a sugerir que pudieran ser a lo mejor los iones de helio posibles constituyentes básicos de la materia, ¿no? El propio Rutherford se encargaría de desmentir esto unos pocos años después, cuando descubrió efectivamente que los primeros constituyentes básicos que aparecían en ese núcleo pues eran los protones. Pero de esto vamos a hablar pues un poquito a continuación.
Pues, ¿cuál es el tamaño de los núcleos de los que acabamos de hablar? Que descubrieron, digamos, en este experimento Geiger y Marsden, amparados por Rutherford o dirigidos por Rutherford. Bueno, pues podemos hacer una pequeña estimación, es decir, de hecho vamos a hacer la estimación que el propio Rutherford propuso. Lo vamos a adaptar, digamos, a los valores que hoy en día conocemos, porque, bueno, él, digamos, la proposición que hicieron era algo así como que el núcleo de oro pues vendría a ser del orden de 100 veces la masa, 100 veces la carga del electrón, pero en positivo, ¿no? Hoy sabemos que no es así, que es 79 veces E, puesto que 79 sería el número atómico del oro, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es, digamos, actualizar esos datos, pero básicamente vamos a trabajar sobre la misma hipótesis que él hizo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer una estimación del tamaño del núcleo? Bien, imaginemos, vamos a quedarnos justamente con esa idea de la retrodispersión, del backscattering que decíamos, de una partícula alfa que viene y sale rebotada, digamos, exactamente en la misma dirección. O sea, lo que sería, digamos, una colisión elástica perfecta en la que la partícula rebota contra ese núcleo de oro, ¿no? Entonces vamos a imaginar que esto es el núcleo de oro. Lo vamos a dibujar suficientemente grande. Y sobre este núcleo pues viene una partícula alfa, ¿de acuerdo? Positiva, con cierta velocidad, vamos a llamarla V alfa, y bueno, pues de suerte tal que colisiona de modo frontal, ¿vale? Entonces, lo que decíamos es que evidentemente lo que ellos suponían es que ese tipo de colisiones no era más que una repulsión, una enorme repulsión electrostática entre dos cargas, ¿vale? Y por tanto esta partícula, pues, digamos, llega a un parámetro de impacto que vendría a ser aproximadamente lo que podría ser el tamaño de ese núcleo, ¿de acuerdo? Y, digamos, sale justamente dispersada hacia atrás. Bien, en el instante de máxima aproximación, es decir, en este punto que tenemos aquí, en el instante de máxima aproximación, toda la energía cinética de la partícula alfa se ha desvanecido y se ha convertido en energía potencial electrostática. Por tanto, haciéndose una simple igualación donde la energía de la partícula alfa, es decir, un medio de la partícula alfa por la velocidad de esa partícula alfa al cuadrado, ¿vale? Toda esta energía cinética de repente ahí se ha transformado en energía potencial electrostática. Esto es como cuando lanzamos un objeto al aire y toda la energía cinética que va llevando, pues en el momento más alto se ha transformado en energía potencial gravitatoria y a partir de ahí pues vuelve, ¿de acuerdo? Entonces justo en ese instante, fijaos, la energía potencial, digamos, electrostática vendría dado, lo que hoy sabemos, por K, por la carga de la partícula alfa, por el producto de la carga de la partícula, del núcleo de oro, la carga que contenga el núcleo de oro, y en la distancia máxima aproximación, pues R cuadrado, donde R, como veis, sería muy aproximadamente lo que vendría a ser el radio del núcleo. Digamos, no hay un contacto total, pero sí estamos en una distancia de mucha aproximación. Esto ya digo que haremos un vídeo donde hablaremos de parámetros de impacto, etcétera, etcétera, y haremos un análisis un poquito más pormenorizado, pero insisto, ese vídeo será un vídeo de ampliación para todos aquellos que bueno, deseen ampliar un poquito más esta información, ¿no? Pero bueno, digamos, en esta distancia de máxima aproximación, bueno, pues tendríamos esto. De ahí, si despejáis, digamos, o si vamos despejando lo que sería ese... Perdón, aquí hay un error garrafal. Perdonad, pero es R, no R cuadrado, ¿vale? R cuadrado sería, si estuviéramos hablando de la fuerza de Coulomb, no es la fuerza, es la energía potencial electrostática, perdonad mi error, ¿vale? Si de aquí despejamos, digamos, R, pues estaríamos obteniendo en muy buena aproximación lo que podría ser ese, digamos, el radio del núcleo de oro, ¿no? Entonces, si despejáis de aquí R, pues si os dais cuenta, nos daría que sería 2 veces K por la carga de la partícula alfa, por la carga del oro, ¿vale? Y todo ello dividido entre la masa de la partícula alfa por la velocidad de la partícula alfa al cuadrado. Bien, daos cuenta incluso que podríamos simplificar teniendo en cuenta que esto que tenemos aquí, justamente, 2 partido la masa de la partícula alfa por la velocidad de la partícula alfa es justamente la inversa de la energía cinética de la partícula alfa, ¿vale? Pero bueno, nos quedamos con este detalle.
En la época de Rutherford, con exactitud no se conocía la masa de esa partícula alfa, pero sí se conocía con bastante buena precisión la relación masa-carga de esa partícula alfa, pues por los métodos que hemos visto de desviación en campos eléctricos, magnéticos, pues esa relación carga-masa es fácilmente medible, ¿no? Y por tanto esa relación carga-masa sí era conocida para ellos. Ya digo que estimaron para el oro del orden de unos 100 veces E, 100 veces la carga del electrón, lo cual era una estimación al alza, de modo que el radio que, digamos, ellos obtenían pues era al alza, pero sin embargo era un radio bastante ajustado a lo que cabe esperar. De hecho, si nosotros sustituimos aquí los valores que hoy en día conocemos, por ejemplo, la carga de la partícula alfa, pues sabemos que la carga de la partícula alfa, estamos hablando de que una partícula alfa es un núcleo de helio, vamos a ponerlo ya con su simbología que luego recordaremos un poquito, núcleo de helio 4,2 con doble carga positiva, ¿de acuerdo? Por tanto, la partícula alfa, esto es la partícula alfa, insisto, ese helio ionizado, donde se le han quitado los dos electrones, bueno, pues la carga de la partícula alfa sería, por tanto, 2 veces E. En positivo es el valor de la carga del electrón, que ya veremos que es la misma carga, por tanto, que la del protón, del que no hemos hablado todavía, ¿no? Y en los parámetros que hoy en día conocemos, pues la carga de ese núcleo de oro, bueno, en general de cualquier núcleo será Z veces E, donde Z, digamos, es el número atómico, ¿vale? Por tanto, esta fórmula es perfectamente válida para cualquier tipo de núcleo contra el que hagamos impactar una partícula alfa, ¿vale? Ya sea de oro, de plomo, de lo que sea. Lo único que cambiaría en esa expresión pues sería el valor de Z. Bien, en el caso del oro, pues esto era 79 veces E. Y como hemos dicho, bueno, pues la relación carga-masa, creo recordar que la relación carga-masa que Rutherford utilizaba en sus cálculos era algo así como 2,08 por 10 elevado a 8, si mal no recuerdo, kilogramos por coulombio. Bueno, esto sería al revés, perdón, masa-carga. Esto os estoy dando la relación entre la masa, la masa, o la relación, bueno, no me acuerdo. La verdad es que, sinceramente, no me acuerdo ahora mismo. Por tanto, lo que vamos a hacer es utilizar los valores que conocemos hoy en día, para que no lo vamos La masa de la partícula alfa, pues fijaos que sería 4 veces 4 U's, ¿no? O sea, si lo ponemos en valores, pues 4 por 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿de acuerdo? Y como hemos dicho, pues la velocidad de la partícula alfa era de 2 por 10 a la 7 metros partido segundo. Bien, K lo conocéis todos, ¿vale? K es 9 por 10 a la 9 en unidades del sistema internacional. Newtons por metro cuadrado partido por coulombio cuadrado, ¿vale? Bueno, pues simplemente si sustituís estos valores aquí, fijaos que por tanto hacer una estimación en términos energéticos de una colisión frontal de una partícula alfa contra un núcleo de oro, es, como veis, un cálculo muy sencillito, un cálculo que podemos hacer tranquilamente todos, pues con el nivel nivel de bachillerato, sin ir más lejos, ¿de acuerdo? Bueno, pues si os tomáis la molestia de sustituir esos valores, creo que esto da algo así como 2,7, del orden de 2,7 por 10 a la menos 14. Metros. Por tanto, fijaos que esto sería el radio, una estimación del radio de un núcleo de oro. ¿De acuerdo? Es decir, como veis hay un valor del orden de 4 órdenes de magnitud menor que lo que se sospechaba para el tamaño de ese átomo de oro. ¿De acuerdo? Por tanto, ya veis una forma de estimar este tamaño. Vamos a ver que también hay otras formas, es decir, de hecho hoy en día la principal estimación que se hace del tamaño de los núcleos o de la medición de los núcleos es mediante lo que se llama la dispersión o el scattering de electrones muy energéticos, de electrones relativistas, de hecho, con energías relativistas, y esa dispersión de los electrones en las cercanías de los núcleos conducen a patrones muy similares a los que produce la luz cuando atraviesa, por ejemplo, una rendija, un agujero circular,
o cuando la luz, digamos, es dispersada, o es el patrón de difracción que llamamos, por una abertura circular o por un objeto esférico o circular, ¿de acuerdo? Se produce un patrón de difracción. Bueno, pues ese patrón de difracción de la luz es muy similar al patrón, como vamos a ver ahora en breve, que produce, por ejemplo, el scattering de los electrones relativistas disparados contra un núcleo, ¿no? Lo cual entonces sugiere que si ese patrón es muy similar, eso sugiere que de alguna manera el núcleo tiene una morfología más o menos esférica, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hablaremos ahora un poquito de ese patrón para que veamos que hay ciertas analogías y diferencias, pero que eso nos lleva a la consideración de que el núcleo viene a ser más o menos esférico. Bueno, pues, como os decía, esencialmente la técnica que hoy en día se utiliza para, digamos, estimar el tamaño de los núcleos o para medir el tamaño de los núcleos tiene que ver más con métodos que podríamos casi clasificar como, o calificar como ópticos, métodos ópticos, ¿no? Es decir, lo que se hace es lanzar, digamos, electrones relativistas contra núcleos y se mide su difracción, lo que llamaríamos el patrón de difracción. Para hacernos una idea, digamos, esto sería como nos indica aquí el patrón de difracción, por ejemplo, de la luz de un láser a través de un simple agujero. Es decir, hacemos incidir un láser sobre un agujero, una pequeña abertura circular, o sobre un obstáculo circular o esférico, ¿de acuerdo? Y digamos el patrón que se obtiene es, como veis, bueno, pues un máximo central en general, posteriormente precedido por distintos máximos de luz y sin embargo unas zonas totalmente, como veis, oscurecidas, ¿de acuerdo? Este es un patrón que llamamos patrón de difracción, en este caso de la luz. Si esto lo representamos, digamos, hacemos un corte así a lo largo de esta figura y lo representamos en términos de intensidad, pues como veis este patrón es mucho más intenso, que sería esta curva que tenéis ahí. Luego hay, digamos, zonas de intensidad cero, que serían estas zonas negras que tenemos ahí, zonas de intensidad cero, y otros posteriores máximos, digamos, de segundo y de tercer orden, etcétera, ¿vale? Bueno, hay una, digamos, una regla óptica que se llama el patrón de Airy, que nos dice, digamos, que dos picos se pueden resolver, digamos, cuando la distancia angular entre ellos es de este orden. Una 22 veces la longitud de la onda de la luz que estemos utilizando y partido por D, que sería el diámetro, digamos, de la abertura circular que nosotros estemos utilizando. En nuestros cometidos, pues esta D vendría a ser algo así como el diámetro del núcleo. ¿De acuerdo? Esta es la famosa fórmula de Airy, digamos, que nos distinguiría, digamos, cuando nos permite resolver, por ejemplo, dos máximos distintos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería en el caso del patrón de la luz. Fijaos, en el caso, por ejemplo, del patrón de electrones dispersados, ¿vale? El scattering, dispersados a través de un núcleo de carbono, pues se obtiene una figura que, como veis, de alguna manera se asemeja bastante a lo que sería ese patrón que hemos visto antes, ¿no? Es decir, tendríamos un máximo central que se desvanece y, digamos, unas zonas de menor intensidad, luego otro máximo, otra zona de menor intensidad, otro máximo y zonas de menor intensidad. En este caso, fijaos que estas zonas de menor intensidad no llegan a ser mínimos absolutos, es decir, más o menos viene a ser una cosa de este estilo, ¿no? No llega a ser cero totalmente, sino que la curva experimental, como veis, se queda en un mínimo, pero que no llega a ser cero. De alguna manera, el hecho de que no sea cero del todo nos indica que los bordes de ese núcleo, como centro dispersor, no son bordes finos, no son bordes exactos, no son bordes estrictos. Es decir, no es una figura con una silueta perfecta, sino que son bordes difusos. Es decir, esto nos da una idea de un núcleo que seguramente es dinámico, es decir, donde no es un núcleo estático, no es una esferita, digamos, rígida, sino que posiblemente sea una esfera de tipo dinámica, ¿no? Es decir, ahí hay algo, digamos, un poco en movimiento dentro de ese núcleo. Bueno, pero en cualquier caso, como veis, esto sería, digamos, el máximo central y tenemos ahí un mínimo y, digamos, un segundo máximo y posteriores máximos, ¿no? Bien, podemos incluso hacer un cálculo, por ejemplo, para
teniendo en cuenta los datos, estos son datos de un experimento real sobre núcleos de carbono, donde se han lanzado electrones con energías de 420 megaelectronvoltios. Esta es una unidad de energía con la que os vais a familiarizar muchísimo vosotros en este tema de física nuclear, ¿de acuerdo? Que es megaelectronvoltio y que ahora trataremos de aclarar. Y bueno, pues vamos a hacer un sencillo cálculo considerando, digamos, esta energía para el electrón y considerando justamente esta fórmula de Airy para deducir más o menos cuál puede ser el diámetro de un átomo de carbono. ¿De acuerdo? Bueno, pues a modo de ejemplo vamos a analizar, digamos, cómo se mediría un núcleo actualmente por lo que llamaríamos la técnica esta de scattering o dispersión de electrones relativistas, ¿de acuerdo? Daos cuenta que un electrón tiene que ir muy acelerado a velocidades, ya digo, relativistas para, digamos, poder ser dispersado por el núcleo, y eso daba lugar pues a un patrón parecido al de la difracción de la luz, como hemos visto antes, ¿no? Más o menos se representa, digamos, aquí lo que vendría a ser ese patrón, donde decíamos que no se alcanzaba un mínimo exacto, pero a los 50 grados, según hemos visto en la figura anterior, tenemos un mínimo en este caso, ¿de acuerdo? Y decíamos que la energía de esos electrones era de 420 megaelectronvoltios. Bien, un megaelectronvoltio, para que nos hagamos una idea, definamos primero lo que es un electronvoltio. Un electronvoltio es, digamos, el trabajo requerido para, digamos, acelerar un electrón a través de una diferencia potencial de 1 voltio, ¿vale? Es decir, cuando aceleramos un electrón a través de una diferencia potencial de 1 voltio, decimos que adquiere una energía de 1 electronvoltio. Eso sería un electronvoltio. Por tanto, un megaelectronvoltio sería 1.000.000 de voltios, ¿de acuerdo? Bien, esto traducido, digamos, a partir de, ¿os acordáis que el trabajo realizado, por ejemplo, para desplazar una masa entre dos puntos de diferente potencial o una carga entre dos puntos de diferente potencial, digamos, ese trabajo venía dado en gravitación, acordaos que era m por la diferencia potencial, bueno, pues exactamente en lo que cuando hablamos también de cargas eléctricas, las dos responden exactamente a esa misma identidad, ¿de acuerdo? Por tanto, digamos, cuando hablamos de trasladar una carga a través de una diferencia potencial de 1 voltio, pues tendríamos ese equivalente en trabajo, ¿no? De modo que, como veis, un electronvoltio vendría a ser, en julios, el equivalente a trasladar una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios a través de una diferencia potencial de 1 voltio. Bien, el producto coulombio por voltio, que son las unidades del sistema internacional, nos rendiría lo que sería esa energía en unidades del sistema internacional, ¿de acuerdo? Por tanto, un electronvoltio, y digamos esto ya os queda ahí, porque esta unidad, ya digo, que la vamos a utilizar muchísimo en este tema de física nuclear. Los múltiplos del electronvoltio van a ser, digamos, las unidades de energía por excelencia, ¿no? Entonces, un electronvoltio, pues recordad que va a ser 1,6 por 10 a la menos 19 julios, ¿de acuerdo? Nos quedamos, digamos, con esta idea en cuanto a la equivalencia entre una unidad y otra. De modo que un megaelectronvoltio pues equivaldrá a 1,6 por 10 a la menos 13 julios, ¿vale? Quedaos, insisto, con esto del megaelectronvoltio porque, bueno, pues va a ser una unidad muy utilizada. De modo que 420 megaelectronvoltios, pues si me lo permitís, pues ya lo tengo aquí apuntado en el chuletario, pues son 6,72 por 10 a la menos 11 julios. ¿Vale? Digamos, esta es la energía de nuestro experimento, de este experimento que corresponde a dispersión de electrones relativistas por núcleos de carbono. Bien, los electrones, como veremos en el tema de cuántica, todas las partículas, y sobre todo las partículas subatómicas, tienen no solamente naturaleza corpuscular, sino también naturaleza ondulatoria, es decir, de hecho el electrón es explicado esencialmente por su naturaleza ondulatoria cuando hablamos de los modelos atómicos, perdón. Y como tal naturaleza ondulatoria, pues tiene una energía y una longitud de onda asociada, ¿no? Entonces, esa longitud de onda asociada viene dado por la hipótesis de Broglie, que nos dice esencialmente que, digamos, la longitud de onda
de ese electrón pues es h partido por su momento lineal p. H es la constante de Planck, que ya veremos en su momento, pero bueno, todo esto nos lleva a que para electrones relativistas podemos incluso hacer la aproximación. Insisto que esto es un cálculo un poco, digamos, burdo, es aproximativo, ¿vale? No es un cálculo teórico absoluto, es decir, eso ya implica muchos otros factores que aquí no vamos a tener en consideración. Pero bueno, podemos aproximar más o menos a que la longitud de onda de este electrón asociado la podríamos sacar a partir de la expresión E igual a hc partido de lambda, ¿de acuerdo? Y más o menos la longitud de onda para nuestro electrón pues vendría a ser del orden de, bueno, pues hc partido de esa energía en, digamos, en julios que hemos puesto. C es la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Esta C minúscula es la velocidad de la luz, es decir, C es 3 por 10 a la 8 en metros partido de segundo, mientras que la constante de Planck, como ya veremos en su momento, pues es 6,63, es una constante muy pequeña, como veis, por 10 elevado a menos 34 julios por segundo, ¿vale? Por tanto, en unidades del sistema internacional. Bueno, pues si hacemos, digamos, un cálculo para, teniendo en cuenta esta energía que nosotros hemos calculado para el electrón, teniendo en cuenta los valores de H y de C, pues nos sale una longitud de onda del orden de aproximadamente 2,95 por 10 elevado a menos 15 metros. Bien, fijaos, simplemente nos quedamos con este detalle, insisto, esto 2,96, pero bueno, por ahí anda la cosa, ¿vale? 2,95, 2,96 es lo que saldría, digamos, para la longitud de onda de ese electrón, ¿de acuerdo? Daos cuenta de un detalle, esto es importante. ¿Por qué se utilizan, digamos, electrones acelerados a estas energías? Porque sabemos que hay un principio en difracción, en óptica, que es que si queremos obtener un patrón de difracción nítido, la longitud de onda empleada tiene que ser del orden de la abertura que queremos medir, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos una abertura muy pequeña, tenemos que utilizar una longitud de onda de ese orden de la abertura. Entonces, fijaos que si queremos precisamente medir núcleos atómicos, que estamos hablando que decíamos que eran del orden de 10 a la menos 15 metros, tendríamos que emplear, como veis, electrones acelerados a energías relativistas, es decir, a energías en las cuales la longitud de onda asociada, pues como veis, es del orden del tamaño de esos núcleos que deseamos medir, ¿vale? Esto es importante, por eso se utilizan estas altas energías para, digamos, medir los tamaños nucleares actualmente, ¿vale? Bueno, pues si ahora hacemos uso con esta longitud de onda de lo que sería esa fórmula de Airy, que decíamos, que nos permitía más o menos estimar cuál sería el tamaño de ese núcleo que ha producido este patrón que tenéis ahí, pues decíamos que el ángulo referido desde este delta a teta sería la distancia entre, digamos, el máximo central hasta el primer mínimo, ¿no? Entonces, ese delta teta decíamos que era 1,22 veces por la longitud de onda empleada partido por el diámetro de la abertura que produce esa desviación. Bien, de aquí, evidentemente, si hacéis un sencillo cálculo, sacamos que el diámetro, en este caso, sería para el núcleo de carbono, sería 1,22 veces lambda partido de, digamos, ese ángulo. Este ángulo se mide en radianes, ojo. Por tanto, cuando hacemos el cálculo, no tenemos que poner los 50 grados en los que aparecía ese mínimo, sino esos 0,87 radianes que equivalen a 50 grados. Bueno, pues si hacéis esta sencilla aproximación, insisto, nada rigurosa, es, digamos, una aproximación desde el punto de vista, si queréis, óptico al problema, pues obtenemos para el tamaño del diámetro del átomo de carbono un valor de 4,15 por 10 a la menos 15. Metros. ¿Vale? Es decir, de nuevo, como veis, lo que hacemos es justamente verificar que el tamaño de un núcleo está oscilando entre el valor que hemos obtenido antes para el átomo de oro, que es más grande, obviamente, que el de carbono, por tanto su núcleo es más grande, y ese para el átomo de carbono, desde, digamos, una aproximación energética al problema, pues hemos deducido que es del orden de algo por 10 a la menos 14 metros, a, por ejemplo, cuando hacemos medidas por scattering de electrones, por dispersión de electrones a través de núcleos atómicos,
pues se obtienen valores que, como veis, están en torno a eso, a lo que hemos dicho, entre 10 a la menos 14 y 10 a la menos 15. Es decir, hoy en día son estas las técnicas que se utilizan pues, para lo que es el tamaño nuclear, pero bueno, como veis, estamos hablando de núcleos atómicos que tienen ese tamaño. Vale, lo que vamos a hacer ahora es entrar ya directamente en, bueno, ver cuál es esa constitución de esos núcleos, qué hay dentro de esos núcleos, y después, pues el tema tiene que responder a una serie de interrogantes ahora que se nos plantean, digamos que enormes, ¿no? Fijaos que decimos que en este núcleo se almacena una carga positiva. Vamos a ver ahora en breve que ese núcleo está constituido pues, por partículas que la primera el propio Rutherford pues descubrió mediante, digamos, la técnica de Rutherford fue la primera que hacía bombardear con partículas, pues por ejemplo, unas láminas de oro, por tanto, núcleos atómicos. Bueno, pues esa técnica es la que hoy en día se utiliza esencialmente incluso en el CERN y en todos los sitios. Tenemos la técnica de bombardeo de partículas con otras para explicar la naturaleza íntima de esa materia, pues es la técnica que está más al uso, ¿no? Y justamente, precisamente a partir del bombardeo de ciertas partículas de berilio, bueno, pues se dio cuenta, y de nitrógeno, primero de nitrógeno y luego posteriormente Chadwick lo haría con berilio, pues aparecieron una serie de partículas que eran los constituyentes de esos núcleos, ¿no? Y lo que hoy en día conocemos como constituyentes fundamentales del núcleo. Con lo cual va a surgir un interrogante inmediatamente, ¿no? Es decir, si dentro de ese núcleo, que estamos hablando de distancias, fijaos, del orden del femtómetro, ¿vale? De los 10 a la menos 15 metros, ahí tenemos un cúmulo de cargas positivas, y sabemos que las cargas positivas se repelen. La pregunta es, ¿cómo es posible que algo tan diminuto y sometido a una intensísima repulsión electrostática entre las partículas que lo constituyen puede ser estable? Esa va a ser la pregunta que nos vamos a plantear después. Y vamos a ver primero cuáles son los constituyentes de ese núcleo y posteriormente vamos a analizar esa estabilidad nuclear. ¿De dónde viene esa estabilidad nuclear? ¿Qué tipo de interacción hay ahí dentro de un núcleo que hace que eso pueda llegar a ser tan increíblemente estable, ¿no?